Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Sabemos que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas, y en esta ocasión, vamos a sumergirnos en un drama que parece no tener fin entre dos de las estrellas más queridas del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que les traemos hoy es potente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la guerra se intensifica. Ella contraataca. Así que si te encanta estar al día con los chismes más jugosos, las últimas noticias y un análisis profundo de lo que sucede en el mundo de la farándula, este es tu lugar. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirte nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ya saben, denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Pues bien, como les adelantaba, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en Love is in the Air, y que también traspasó la pantalla para convertirse en una de las más sólidas y queridas del mundo del entretenimiento, ha estado en el ojo del huracán. Tras su mediática ruptura, las aguas parecían haberse calmado un poco, o al menos, habían encontrado una especie de tregua, una convivencia pacífica a pesar de la distancia. Sin embargo, los últimos acontecimientos sugieren que esta tregua ha llegado a su fin y que estamos presenciando una escalada de tensión, una verdadera guerra, digámoslo así, y lo más intrigante es que, según nuestras fuentes, Hande Erçel estaría contraatacando. Esto es fascinante porque hasta ahora se percibía que ella mantenía un perfil más bajo ante las especulaciones, pero parece que las cosas han cambiado drásticamente. Vamos a desglosar esto poco a poco. Recordemos que durante su noviazgo, Hande y Kerem eran la definición de una pareja de ensueño. Compartían momentos íntimos, viajes, proyectos y parecían inseparables. La química en Love is in the Air era innegable y los fanáticos instantáneamente se enamoraron de ellos como pareja. Su popularidad se disparó a nivel internacional, convirtiéndose en íconos de la televisión turca. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. A principios de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Inicialmente ambos mantuvieron un discurso maduro y respetuoso, hablando de admiración mutua y deseándose lo mejor. Kerem, en varias entrevistas, llegó a expresar que Hande era una persona increíble y que siempre guardaría un gran cariño por ella. Hande, por su parte, también se mantuvo discreta, enfocándose en sus proyectos profesionales y en su vida personal. Sin embargo, el hecho de que ambos sigan siendo figuras tan prominentes y que sus vidas estén tan entrelazadas por el éxito compartido, hace que cualquier pequeño movimiento o declaración sea analizado al microscopio. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ha encendido esta supuesta guerra? Bueno, parece que las recientes acciones y declaraciones, o incluso la ausencia de ellas, de Kerem Bürsin han sido el catalizador. Se ha rumoreado mucho sobre sus posibles nuevas relaciones, y aunque él siempre ha sido muy reservado, las especulaciones nunca cesan. Por otro lado, Hande Erçel, que recientemente ha estado enfocada en su carrera, especialmente en proyectos más allá de Turquía, parece haber decidido que ya es hora de tomar una postura más activa. Y aquí es donde entra el contraataque. Las fuentes cercanas y los observadores de la prensa del corazón turca indican que Hande no solo está respondiendo, sino que lo está haciendo de manera contundente. ¿Cómo? Pues bien, la estrategia parece ser multifacética. Por un lado, se habla de indirectas muy directas en redes sociales. Pequeñas publicaciones, historias o incluso la elección de ciertas canciones o frases que muchos interpretan como dardos dirigidos a Kerem. Esto es algo muy común en el mundo de las celebridades, donde un simple emoji o un comentario ambiguo puede desencadenar horas de debate entre los fanáticos. Pero el contraataque no se quedaría solo en las redes. Se rumorea también que Hande está utilizando su propia vida y sus éxitos profesionales para enviar un mensaje. Al parecer, ha estado rechazando proyectos que implicarían una colaboración directa o indirecta con Kerem, o incluso con personas de su círculo cercano. Esto, según algunos, es una forma de marcar territorio y dejar claro que, aunque el pasado compartido es importante, su presente y futuro son independientes y bajo su propio control.
Otra faceta de este supuesto contraataque es su creciente presencia en el ámbito internacional. Hande ha estado trabajando arduamente para expandir su carrera fuera de Turquía, participando en eventos de moda, colaborando con marcas globales y buscando oportunidades en producciones extranjeras. Esto no solo la posiciona como una artista de talla mundial, sino que también la aleja del espectro inmediato de las polémicas que puedan surgir en su país natal, y de la sombra de su pasado con Kerem. Es como decir, miren, yo estoy conquistando el mundo y mi camino es mío. Y no podemos obviar el tema de las entrevistas. Se dice que Hande Erçel está siendo mucho más directa y segura a la hora de hablar sobre su vida privada en las pocas entrevistas que concede. Aunque no nombre directamente a Kerem, sus respuestas parecen sugerir una evolución personal y profesional que la ha llevado a dejar atrás el pasado, y quizás a reafirmar su independencia y su valor. Podría estar resaltando cómo ha crecido como persona y como artista desde su ruptura, y cómo ahora se enfoca en su propio bienestar y en sus objetivos. Todo esto genera un debate interesante. ¿Es realmente una guerra, o simplemente el ciclo natural de dos personas que fueron muy importantes la una para la otra y que ahora están rehaciendo sus vidas? Los fanáticos están divididos, algunos apoyan incondicionalmente a Hande, otros a Kerem, y muchos simplemente disfrutan del drama. Lo que es innegable es que la atención mediática sobre ellos sigue siendo masiva, y cualquier indicio de conflicto aviva las llamas de la especulación. Es importante también mencionar que en este tipo de situaciones, la información a menudo llega filtrada, y puede haber exageraciones o malinterpretaciones. La prensa del corazón vive de estas historias, y a veces las convierte en algo mayor de lo que realmente son. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la aparente contundencia de las acciones de Hande sugieren que algo está sucediendo. Consideremos también el impacto que esto tiene en sus carreras. Por un lado, este tipo de polémicas pueden generar una mayor audiencia y atención, lo cual no es malo para las figuras públicas. Por otro lado, si la situación se vuelve demasiado negativa o tóxica, podría empezar a afectar su imagen y las oportunidades que reciben. Por ahora parece que Hande está manejando esta guerra con una mezcla de inteligencia estratégica y determinación, enfocándose en su crecimiento y reafirmando su lugar en la industria. Para concluir, lo que vemos es que Hande Erçel, ante las continuas especulaciones y posiblemente ante ciertas acciones o comentarios de su expareja Kerem Bürsin, ha decidido pasar de una actitud más pasiva a una de defensa y contraataque. Esto se manifiesta a través de sutiles indirectas en redes sociales, de la reafirmación de su independencia profesional mediante la búsqueda de proyectos internacionales y el rechazo de aquellos que la vinculen a su pasado, y de una mayor seguridad y franqueza al hablar de su vida en las entrevistas. La guerra entre estas dos estrellas, que una vez representaron la pareja perfecta, parece estar intensificándose, pero esta vez, Hande Erçel parece estar tomando las riendas, demostrando su fuerza y su determinación para forjar su propio camino, lejos de las sombras de un pasado que ya ha superado. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura mediática, las historias de amor y desamor en el mundo del espectáculo están lejos de terminar, y a menudo, evolucionan hacia narrativas de empoderamiento y resiliencia. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Hemos explorado la intensa situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo, al parecer, Hande ha decidido contraatacar y tomar un rol más activo en esta dinámica. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas navegan por las complejidades de sus vidas personales y profesionales, especialmente después de una relación tan publicitada. Espero que esta información les haya resultado intrigante e informativa. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está realmente contraatacando? ¿Cómo creen que debería manejar esta situación? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta el tipo de contenido que creamos, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca este tipo de noticias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se asterisco suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Active la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.